Sinaloense, jurista, exministro y exprocurador federal. Académico rotundo de arraigo en los estudios constitucionales. Es un agudo observador de los totalitarismos, los sistemas parlamentarios y las deformaciones del presidencialismo. Crítico del sistema político mexicano, recalca que nuestra presidencia está mal diseñada y eso genera que padezcamos un presidente absolutista. ¿Qué hace usted hoy aquí en Un Tragaluz? Atender a la invitación de un periodista muy admirado. ¿Nos dará alguna luz de sí mismo? Espero que sí, si es que la tengo. ¿Alguna luz de los otros? Trataré de hacerlo. ¿Honrará el derecho? Eso sí, por supuesto, es mi vocación. ¿Cuál es su sentido de justicia, don Diego? El equilibrio, escuchar y apegarme siempre a la ley. ¿Y se piensa un hombre justo? Me pienso un hombre que intenta ser justo. ¿Suele decir la verdad y nada más que la verdad, don Diego? Pues diré que en términos generales sí. ¿Qué hizo la mañana del 8 de mayo de 1945? Ese día nací. Fue el día en que además se estableció el armisticio. Exactamente, mientras la Alemania nazi firmaba la rendición. Y fue el mismo día en el que nació Miguel Hidalgo, uno de mis héroes más admirados. ¿La pacificación en usted es una señal o un destino? Es una vocación. ¿Alguna relación con los totalitarismos? Sí, de profundo desdén e incluso me inspiran repulsa muy profunda, ¿Algún temor a la anarquía? enorme. Es uno de los problemas graves del Estado. Además, sinaloense. Sí, me siento muy orgulloso de mi tierra, soy mazatleco. Falta que nos diga que es adorador de Malverde. No, pero me parece que es un símbolo de la cultura que representa una etapa de la historia de mi estado. ¿Suele mantener siempre el control? En general, sí. No me considero una persona explosiva. ¿Ahora mismo se controla? Bueno, en este momento no es necesario porque estoy en una conversación muy grata. ¿No es propio de un jurista ser impropio? No, al contrario, creo que un jurista debe ser lo más autocontenido posible. Eso que lo escuche el ministro Saldívar. Es un gran jurista. ¿Impoluto usted, don Diego? Eso supongo, he cometido muchos errores políticos, no pocos errores técnicos, pero no he cometido errores morales. ¿Está satisfecho con su prestigio? Bueno, me sentiría un poco arrogante diciendo que sí, pero estoy satisfecho con la relación que tengo con las personas. Académico respetado y escuchado. Bueno, eso es una cortesía que aprecio mucho. Asesor celebrado. A veces doy opiniones sin que me las pidan y eso es una intromisión a la que soy propenso, lamentablemente. Todo un ex procurador encumbrado. Bueno, un ex procurador más, es todo. A propósito, ¿qué se siente ser fiscal en este país? Una enorme responsabilidad, ¿Qué poder se adquiere? un poder enorme, sobre todo no por la fiscalía en sí, sino porque el sistema político mexicano está muy mal diseñado y le da mucho poder a los funcionarios. Esa dichosa soberbia que se impone contra la voluntad de otros. La soberbia siempre es condenable. Para soberbia no se tiene suficiente con la altivez del presidente en turno. No es el presidente lo que genera soberbia y altivez, es la presidencia. La presidencia está muy mal diseñada en México y nos lleva a tener siempre presidentes absolutistas. Por cierto, la arrogancia de un Mesías genera más altanería o más humildad. La arrogancia nunca genera humildad. Eso que lo escuche Gers Manero. Eso que lo escuchen todos aquellos que se sienten tentados por la arrogancia. Usted que lo sabe, ¿hay algo que un fiscal haga sin el conocimiento del presidente? Sí, en muchas ocasiones los fiscales tienen y deben actuar con independencia del presidente. ¿Qué tanto sabe el fiscal del presidente como para protegerse? Eh, yo creo que los presidentes tienen un amplio conocimiento de todos los que forman parte del aparato del gobierno. Aquí, ¿quién garantiza inmunidad a quién? La inmunidad está en la estructura del poder en México.
Alejandro Gesmanero, el funcionario más poderoso en este momento. Mi impresión es que sí. Además, le da por intimidar y cooptar a los ministros. Esa, digamos, es una versión muy extendida, pero no me consta. Además, le da por amedrentar a los periodistas. Esa es una versión muy extendida y sí me consta, porque la veo. Por cierto, usted también piensa que la prensa es una extensión del poder en turno. La prensa es una extensión de las libertades públicas. ¿Usted no confunde periodismo con propaganda? Son dos cosas totalmente distintas. La propaganda generalmente la hace el que busca beneficiarse de ella y el periodismo lo hace quien busca encontrar verdades y decirlas públicamente. Por cierto, el resentimiento le sirve a la justicia. No para nada. Los odios. Menos aún. Insisto, ¿qué se sentirá ser fiscal en este país de impunidad? Depende de la persona. ¿Ser fiscal es utilizar a la ley para vendetas personales? De ninguna manera, al contrario. Eso ¿Para, está inti- prohibido para un fiscal. para intimidar a los contrarios? Es exactamente lo contrario de lo que debe hacer un fiscal. ¿Para usos y deleites del jefe de gobierno? Menos aún. ¿Para uso faccioso de la justicia? Bueno, sabemos que todas esas son las deformaciones que ocurren en los regímenes y el nuestro es uno de ellos que no corresponden a un patrón democrático. ¿Los tiranos andan a sus anchas y sin ley? Andan a sus anchas y a veces preocupados por la ley, pero no siempre. Por cierto, responsable de sus propias palabras, don Diego. Eso sí, sin duda. ¿Por qué hay que confiar en usted? No, yo no creo que haya que confiar en mí. Todos podemos fallar, pero hay que estar siempre de buena fe. Yo lo estoy y espero no defraudarlo. ¿Hay alguna razón para que gente de su equipo lo señale de corrupción, No, ninguna. de manipulador? Menos aún. Detengámonos. ¿En qué pensaba cuando enviaba a alguien a la cárcel? En que estaba actuando con justicia. ¿Ha sabido qué ha pasado con aquellos que fueron a la cárcel por su investigación? En algunos casos sí, en la mayor parte no. ¿Ha sabido cuántos de ellos siguen presos? De mi época ya ninguno. ¿Ha sabido, Bueno, sí, ninguno. ha sabido cuántos se suicidaron? No, ninguno. Eso sí lo sé. ¿Nunca integró una averiguación previa sin certeza del delito? No, jamás pude haber sido engañado por algún colaborador, pero siempre lo supe después. ¿Nunca actuó con consigna? No, jamás. ¿Nunca torturó? Jamás, al contrario, me opuse siempre a eso. ¿No mandó a torturar? Lo prohibí terminantemente entre mis colaboradores. ¿Nunca tergiversó o manipuló testimonios? Jamás. ¿Esto que lo escuche Gesmanero? Eso que lo escuchen todos los que han estado en esa institución. Entonces, ¿sí se puede ser fiscal en este país? Se puede y se ha podido, y se ha demostrado que así es. En este país de fosas, En este país donde también hay mucha gente digna y honesta. en este país de pernos y estaciones de metro colapsadas sin mantenimiento. A pesar de todos los pesares, efectivamente yo confío en el país y confío en la gente de bien, que siempre ha sido la más. En fin, ¿por dónde seguimos? Pues con las dudas del futuro. ¿Mm? ¿Qué tal por el pasado? El pasado ahí está y siempre es objeto de estudio y siempre es objeto de análisis. ¿Ha visto a Carlos Salinas de Gortari? Hace algunos años que no lo veo, pero cuando lo veo, lo hago con gusto. ¿Sigue siendo su amigo? Tenemos amistad. ¿Se le ha hecho justicia al presidente a la distancia? No se le ha reconocido que mucho del México contemporáneo, del México actual, se debe a lo que él hizo, fundamentalmente en el ámbito económico. Afuera dicen que AMLO ya lo rebasó en soberbia y poder. La soberbia es un problema del que no se han escapado la mayor parte de los presidentes. Afuera dicen que AMLO ya ni escucha, ni oye, ni los ve. Yo supongo que eso es cierto. Por cierto, ¿AMLO encarna a la nación? No, ninguna persona puede encarnar a la nación. Eso es un exceso retórico de AMLO, los partidarios del presidente. AMLO encarna a la justicia. De ninguna manera. La justicia es un valor que excede a los hombres. Y sigue diciendo la verdad y nada más que la verdad, don Diego. Espero que sí. ¿Volvemos con el pasado? Encantado.
1994, Luis Donaldo Colosio. Ujú. Caso juzgado. ¿Sigue pensando que en un asesinato solitario? Yo nunca dije que había sido un homicida solitario, dije que había habido un homicida material e inclusive consigné a Aburto y a Tranquilino Sánchez Venegas, de manera que no podían decir que yo afirmara que era un homicida solitario. Solo por el registro histórico, ¿le permitió a Beltrones entrevistarse a solas con Aburto? Estuve con Beltrones y con Aburto, los dos estuvimos juntos. ¿Algo que decirnos nuevo de esa conversación? Nada, y fue cuestión de brevísimos minutos. Y además había muchas otras personas, ¿Aburto debe salir? cuando le corresponda. ¿El aburto de hoy ha sido el aburto de siempre? No ha habido más que uno solo. ¿Hay crimen perfecto, don Diego? Yo creo que no. ¿Hay crimen de Estado? Eh, en ocasiones los hay, no en este caso. ¿Las desapariciones son crímenes de Estado? Las desapariciones corresponden a una mala calidad del gobierno. ¿La inoperancia de la ley es un crimen de Estado? No, la inoperancia de la ley es un acto de ineptitud, ¿Negociar con el crimen organizado es atentar contra el Estado? por supuesto. ¿AMLO ha negociado con el crimen? No tengo constancia de ello. Hay muchas versiones en ese sentido y solo le puedo decir una cosa. Nada que se oculte por un tiempo se ocultará para siempre. La ruta del Pacífico. Todo acaba por saberse. El saludo a la madre del Chapo. Creo que fue un error. Volvemos al presente. Volvamos. ¿Qué está haciendo con su estado el gobernador Rubén Rocha? Está estableciendo y consolidando su propio poder. Acaba de hacer modificaciones en su gobierno y apunta en la ruta de consolidación de su gobierno. ¿Trabaja para el crimen? No lo creo. ¿Lo combate? Espero que sí. El cártel de Sinaloa. Y a los que se atraviesen por el Estado. Por cierto, ¿ya vio que están pidiendo recompensa por la captura de los capos del cártel? Sí, incluso de uno que fue liberado cuando había sido detenido con orden de aprehensión. ¿Será difícil encontrarlos? No, supongo que no. Si saben dónde están. En general se tienen ¿Eso lo sabe la noticias. fiscal Sara? Espero que sí lo sepa. ¿Demócrata, don Diego? Demócrata y con gran vocación también por lo social. ¿Tanto o más demócrata que el presidente AMLO? Creo que el presidente no es demócrata, Hay democracia en la mentira. de ninguna manera. Hay democracia en la polarización. Al contrario, es opuesta a la democracia, la polarización atenta contra los valores de la convivencia. ¿Y qué contribuye la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo a la democracia? Eh, Tiene varios factores. Como debo contestar rápido, diré que en lo que concierne a el voto electrónico estoy de acuerdo, pero en lo que plantea como voto proporcional, literalmente, y voy a usar una expresión coloquial, nos está tomando el pelo. Ya nos ha advertido usted que la iniciativa busca cacicazgos locales. Sin duda, hay una gran afinidad entre el presidencialismo exacerbado mexicano y el caciquismo local. ¿Quiere el presidente violentar el pacto federal? La iniciativa es totalmente antifederalista. ¿La trampa es el sello de este gobierno? No lo sé, pero sí creo que ha habido mucha ficción en las propuestas. ¿Y la corrupción? La corrupción sigue adelante. Hay una gran diferencia entre la corrupción de hoy y la de antes. Antes la corrupción existía y se aceptaba. Ahora la corrupción existe y se niega. ¿La impunidad es proporcional a la ineficacia de los jueces? Los jueces son, valga la antinomia, mal juzgados. Los jueces mexicanos son, en su mayoría, profesionales y serios. Lo que no tienen son los instrumentos adecuados para trabajar. ¿El sistema penal acusatorio es un fracaso ya? No diría que es un fracaso, pero de ninguna manera es el acierto que se había prometido. ¿Debe salir Rosario Robles? Sin duda, me parece que es excesivo el castigo que se le ha impuesto. ¿Sabrá la Suprema Corte de Justicia que una de sus principales funciones es limitar jurídicamente al poder absoluto? Estoy convencido de que los ministros conocen muy bien su labor. ¿Qué está haciendo Arturo Alzalívar? Está conduciendo a la Corte en uno de los periodos más difíciles de su historia. ¿Tiene salida?
Estoy seguro de que sí. Lo que ha evitado es el enfrentamiento con el gobierno y coincido en que ha hecho bien. ¿La Suprema Corte estará coludida con el crimen? De ninguna manera. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque los resultados indican que actúa con solvencia no solo profesional, sino también ética. ¿Garantías de libertad de juicio en los ministros y los tribunales? No tengo duda de que los tribunales y los ministros actúan con libertad de juicio. Seamos serios, ¿qué define el poder judicial en este país? Su profesionalismo, pero también el Poder Judicial se ve afectado por un muy mal diseño en la propia Constitución. De eso no son responsables los ministros. ¿Y qué define el gobierno de AMLO? Pues un déficit de gobernabilidad que va creciendo y que todos los ciudadanos pagamos en el país. ¿Cuál ha sido el mayor daño jurídico hecho por este gobierno? Yo creo que una expresión lo sintetiza todo. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Los autócratas andan sueltos. No solo andan sueltos, andan trabajando con mucho éxito. ¿Más fragilidad institucional en puerta? Sí, sin duda. ¿Podría AMLO enviar una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer la Corte y configurar otro tribunal? No, no seré capaz de eso. No. Estoy seguro de que no. ¿Le dará tiempo al presidente entonces saber que el castigo no es venganza? El castigo no tiene por qué ser venganza, el castigo es la aplicación de la norma. ¿La justicia son vendetas? De ninguna manera, la justicia como vendetta no es justicia. ¿Hay justicia en la manipulación política? Ahí no solamente no hay justicia, no hay democracia. En fin, ¿hay elementos suficientes para enjuiciar a AMLO por corrupción? No, categóricamente no. No. No, la corrupción no está en el nivel de la presidencia, pero sí está en muchos niveles del gobierno. ¿Y en sus familiares? Tampoco, lo que he visto no son casos que puedan ser, desde mi punto de vista, enjuiciables. ¿Quién los protege? No creo que los proteja la justicia, pero sí, evidentemente, hay protección por parte del presidente. ¿En qué no se deben equivocar? ¿Quiénes? ¿Los familiares? Los familiares de un hombre poderoso tienen siempre una gran responsabilidad y creo que en algunas ocasiones, por lo menos en el caso del hermano, se descuidó. ¿Y sigue pensando que es arcaico en nuestro presidencialismo? Es absolutamente arcaico. ¿Aún dibuja un sistema de gobierno parlamentario para este país? Parlamentario en un futuro lejano, pero sí semiparlamentario o semipresidencial en un futuro cercano. Lo vamos a necesitar en 2024, de otra manera el país será ingobernable. ¿Quién le dijo que el sistema parlamentario por sí mismo genera buenos líderes? La competencia política produce tan buenos resultados como la competencia en los medios o como la competencia en la empresa. Y en Por, este momento no tenemos competencia. por cierto, ya viene el 2024. Sí, por fortuna, está cerca. ¿Y hay alguien que quiera gobernar este país? Hay muchos y espero que algunos de ellos tengan capacidades para hacerlo. ¿Alguien lo podrá gobernar? Así, sin duda, hay personajes que tienen capacidad para hacerlo, si es que además aceptan que debe modificarse el régimen de gobierno. Si quieren hacerlo como este gobierno, podrán tropezar con las mismas piedras y con las mismas rocas. ¿No es este ya un estado fallido? No, el Estado fallido no existe como tal, lo que existe es déficit de gobernabilidad y en la nuestra está acentuándose. ¿Qué falta para ello? Bien, el Estado fallido teóricamente no puede existir. Si falla, deja de ser Estado. Más de 90 asesinatos todos los días. Sí, las condiciones de ingobernabilidad del país son crecientes, no solo en los asesinatos, en los feminicidios, en las privaciones de libertad, en la extorsión. Son muchos los factores que ya hablan de que el rendimiento de nuestro gobierno es decreciente. Además del ejército sometido al crimen. Yo no diría eso, No. no. Ha insistido en un país sumergido en la barbarie, don Diego. Sí, somos un país que padecemos la barbarie como en una escala histórica que nunca habíamos vivido. ¿Y cuál es la violencia que viene? Es progresiva porque no se ha acertado en las formas de combatirla. ¿Saqueos, linchamientos, pillajes, motines? Sí, y persecución de las fuerzas de seguridad, como hemos visto en los días recientes. Libertad hasta para delinquir. Pues es que han sido muchos los abrazos. ¿Ese es el riesgo de la anarquía? Es una expresión de anarquía.
En fin, quien se quede con el crimen se quedará con el país. No, eso sería calamitoso. Yo estoy seguro de que el país será recuperado por las mujeres y los hombres de bien. ¿Eso lo sabrá el ejército? En México no tenemos militarismo. No hay que confundir militarismo con militarización. Los militares son respetuosos de las instituciones. Sí. Están haciendo lo que están haciendo porque es lo que se les ha ordenado. Cuando se les ordene lo contrario, también obedecerán. ¿Combaten o solapan al crimen? Hacen lo que pueden, pero no están preparados para eso. ¿Qué les habrán ordenado? Que den abrazos y a veces que pongan los pies en polvorosa, como lo hemos visto. ¿Continuará la cuarta transformación con Sheinbaum? La cuarta transformación es un eslogan que prescribirá cuando concluya el gobierno. ¿Y Sheinbaum? Ha tenido el problema de mimetizarse excesivamente y no ha podido desarrollar una personalidad propia. ¿Ebrard? Es un político muy experimentado. ¿Adán Augusto tiene salida? Parece que es el verdadero proyecto. ¿El crimen organizado intervendrá en el candidato presidencial? Es posible que el crimen organizado, que actúa muy autónomamente, quiera intervenir y sería una tragedia para el país. ¿No está ya interviniendo? Todo indica que en las elecciones de 2021 sí lo hizo y no se ha investigado. Es lo que le iba a preguntar. ¿Hay elementos del derecho para investigar a Morena por esa colusión? No a Morena, porque no se puede demostrar la colusión, pero sí a los delincuentes que intervinieron. El hecho es que no se ha esclarecido prácticamente ninguno de los crímenes cometidos en el año 21. Y sigue diciendo la verdad y nada más que la verdad, don Diego. Sigo intentándolo siempre. ¿Sí? ¿No querrá usted volver a la función pública? No, estoy muy a gusto en la vida académica. ¿Sí? ¿Ni gobernar su natal Sinaloa? No, tampoco. Estoy muy vinculado con mi estado, pero en términos académicos. ¿Esa plaza fue perdida o es una plaza olvidada? No es una plaza superada.